a Dios en este bello día. Nos gozamos y nos alegramos en el nombre del Señor Jesús. Maravilloso. Muy bien, entonces, estamos listos para una buena predicación de la palabra del Señor. Nuestro título de hoy: Torres Gemelas, ¿algún mensaje profético? Torres Gemelas, 2 puntos. ¿Algún mensaje profético? Ese es nuestro interrogante en la mañana de hoy. Estaba mirando en estos días las fotografías. Bueno, hay un video que tomó el único ciudadano de los Estados Unidos que el día que cayeron las Torres Gemelas, en el año 2001, día 11 de septiembre, el único ciudadano de los Estados Unidos que no estaba en la tierra. ¿Me entiende? No solamente que no estaba en su nación, en los Estados Unidos, sino que no estaba en la tierra. Bueno, ¿dónde estaba ese ciudadano de los Estados Unidos? Estaba en el espacio. Es un astronauta, todavía lo es, que se encontraba en un centro espacial. No había nadie más de los Estados Unidos en aquel centro espacial. Estaba solamente él y 2 rusos. Y desde esa distancia, como unas más de 500 millas arriba de la Tierra, aproximadamente podremos decir como unos 750 kilómetros, por allá, casi 1000 kilómetros de distancia arriba en el espacio, se encontraba este astronauta con 2 cosmonautas rusos. Y él se levantó esa mañana y a través de la estación espacial pudo observar el mapa de la Tierra. Es impresionante ver esto, es curioso. Se ve perfectamente allí el río Hudson, se ve el océano Índico, se ve el océano Pacífico, y perfectamente se puede ver también la llamada isla de Manhattan en la zona 0, que era el lugar donde estaban ubicadas las 2 torres gemelas que ese día conflagraron o cayeron a causa del atentado terrorista de estos 2 aviones que chocaron las torres. Y desde lo alto, al estar observando esta semana las imágenes, pude ver que perfectamente ahí, en la bahía, ahí cerca, sale humeante la cantidad de fuego y humo de las 2 columnas de las 2 torres. Casi se pueden apreciar las 2 torres y se ve el humo que subió el humo hasta más, dicen, como de 200 kilómetros arriba en el espacio. Así que este astronauta de los Estados Unidos pudo tomar con su cámara y ver desde allá, desde lo alto, que algo extraño estaba sucediendo. Él no tenía noticias, él no sabía qué estaba pasando, nadie le estaba diciendo nada. Pero él comenta, este astronauta, que al ver esa escena, supo que algo terrorífico y espantoso estaba sucediendo allá abajo en la tierra, en su nación, en ese lugar de la ciudad de la llamada Gran Manzana, la ciudad de Nueva York. Su corazón se estremeció. Estaba un poco asustado al ver esa espantosa imagen que su cámara estaba captando. Cuenta que los 2 cosmonautas rusos que estaban con él allá en la estación espacial lo atendieron, fueron muy cordiales con él, le dieron un buen desayuno, jugo y otras cositas que le dieron, y él seguía filmando, seguía tomando fotos y filmando con su cámara lo que estaba sucediendo. Luego se enteró de la espantosa destrucción, y entonces dice este astronauta, el único ciudadano de los Estados Unidos que no estaba en la Tierra y que pudo tomar las imágenes, que se enteró uno de los pilotos de los aviones que se estrelló contra una de estas torres. Creo que el piloto que se estrelló contra la primera torre, que fue la torre sur, había perecido en el accidente. Ese piloto
había sido compañero de él cuando estaba aprendiendo la instrucción en su carrera aeronáutica, había sido un compañero del alma, y dice: qué cosa tan terrible darme cuenta y saber que un compañero mío de aviación había muerto en ese espantoso accidente. El mismo día, hoy precisamente, hace 10 años, a las 9:30 de la mañana, tal vez por casualidad, a veces me gusta ver noticias, posiblemente por mi trabajo que he tenido también como periodista y locutor, yo estaba mirando allí en mi casa el canal CNN, ahí estaba la televisión, yo estaba observando las imágenes. Cuando pasé en ese momento, vi la Torre Sur humeante y estaban dando la noticia que hubo un accidente y que un avión se había estrellado contra la Torre Sur, ahí en Manhattan, en la zona cero, en la ciudad de Nueva York. Y mientras yo estaba mirando la imagen, los periodistas habían hecho un silencio en el canal. No me explico por qué, pero parece que estaban estupefactos. Y mientras yo estaba mirando, vi otro avión que venía y se estrellaba contra la otra torre. Lo primero que yo pensé, jamás imaginaba que era un acto terrorista, y pienso que eso le sucedió a mucha gente. Tengo un amigo allá en Maryland, cerca de la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, que me dijo que coincidencialmente, en una conferencia que fui a dar ahí en Maryland, cerca de Washington, me dijo: pues yo pensé lo mismo que tú. Me dijo: ese día yo también estaba mirando la televisión y pensé lo mismo que tú, que el segundo avión que llegó era repetición del primer accidente que había sucedido. Pero inmediatamente yo reflexioné, dije: no puede ser una repetición, este es otro avión. Inmediatamente pensé y dije: porque ya la otra torre está humeante y la que estaba intacta fue impactada por el segundo avión. Entonces inmediatamente yo pensé: esto es terrible, esto es terrorismo, esto es un atentado. Los periodistas mantenían en silencio, no sabían qué decir tampoco en el canal CNN de televisión, y luego comenzaron ya a hacer comentarios. Cuando se supo que en el Pentágono, el principal edificio Pentágono de 5 áreas, 5 puntas en la ciudad de Washington, el santuario del FBI, de los servicios poderosos de inteligencia de los Estados Unidos, habían sido impactados también con otro avión. Entonces el mundo comenzó a entender qué era lo que realmente estaba sucediendo. Comentarios se han hecho muchísimos acerca de lo que ha sucedido, y quiero en este día plasmar uno que otro de estos comentarios. Por ejemplo, algunos se alegraron y dijeron: bien hecho, les dieron en el corazón, en el punto financiero, en el orgullo de la imagen, del poderío económico y también del poderío militar, del poderío económico en el World Trade Center, allí en la ciudad de Nueva York, y en el corazón, dijeron, de lo que representa el poderío militar en la ciudad de Washington. Algunos dijeron: bien hecho que haya sucedido. Otros comentaron y dijeron: es que ellos han sido arrogantes. Bueno, tantas cosas así. Pero quiero que entremos en materia hoy. Nuestra pregunta permanece todavía: Torres Gemelas, ¿algún mensaje profético? Y me gustaría, para empezar, dar un texto que seguramente algunos de ustedes ya han oído en otras ocasiones, que se encuentra en Lucas, el capítulo 13, donde se menciona la caída de una torre, otra torre que causó una desgracia, una tragedia, justamente contemporáneo al momento de Jesús de Nazaret. Cuando esa torre cayó, mucha gente comenzó a hacer especulaciones, y especialmente algunos religiosos orgullosos dijeron: bien hecho, les cayó la torre y los mató porque eran perversos, eran inicuos. La gente decía: se lo merecían, les cayó por ser malos. El Señor Jesús escuchó los comentarios que hacía la gente cuando esa torre cayó y mató un poco de gente,
y él hizo una corrección que vale la pena que la tengamos en cuenta para nosotros hoy también, porque es una palabra vigente, fresca, que el Señor en este comentario nos pone alertas, no a los que sobre los cuales o los que cayó la torre o los que quedaron sepultados, sino que esta es una palabra para todo el mundo. Esa es la primera gran lección, la primera gran enseñanza profética. Lucas capítulo 13, podemos leer versículo 2, ¿sí? Lucas capítulo 13, versículos 2 en adelante, 2 al 5, podemos leer Lucas 13, 2 al 5. Jesús respondiendo les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué tremendo, qué palabras las de Jesús de Nazaret. Yo estoy seguro que si el Señor Jesús hubiera estado en persona, en carne y hueso, aquí sobre la tierra, hace 10 años, si estuviera hoy, le respondería lo mismo a toda la gente que ha hecho especulaciones y que han dicho: es que esos eran perversos, es que esa es una ciudad de iniquidad o algo así. El Señor Jesús hubiera declarado hoy las mismas palabras. Estoy seguro que el Señor hubiera dicho, parafraseando o parodiando lo que dice aquí, el Señor hubiera dicho: o aquellos 3,000 sobre los cuales cayeron las torres gemelas y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan sobre la tierra? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tremendo. En un momento, ya les había dicho, voy a mencionar unas palabras, un pequeño mensaje que dio el doctor Billy Graham en la gran catedral de la ciudad de Washington 3 días después que las torres gemelas cayeron. Les mencioné que el doctor Billy Graham me envió esta semana un pequeño mensaje y la nota que hay allí es que es de vigente actualidad lo que él dijo en aquel entonces en la ciudad de Washington. Yo me tomé el trabajo de traducir del inglés al español porque creo que estas palabras que vamos a oír en un momento tienen una gran riqueza espiritual para nosotros hoy, como lo tienen también las palabras de Jesús de Nazaret. ¿O pensáis que aquellos 3,000 sobre los cuales cayeron las torres gemelas y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en los Estados Unidos o en toda la tierra? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Bien, en aquel entonces, cuando cayeron las torres gemelas hace 10 años, y vamos también a algunas otras cositas proféticas que hay en la Biblia, que son preámbulo, escuche bien la palabra que acabo de mencionar, codifíquela, póngala en una casilla y diga preámbulo, preámbulo de todo lo demás que va a venir sobre la tierra. Después que cayeron las torres ese mismo día, hubo muchas reacciones a nivel mundial. Algunas pasaron inadvertidas, casi la gente no les puso cuidado, pero a aquellas que de pronto hubo gente que no les puso cuidado, yo las quiero resaltar hoy. Por ejemplo, en la nación de Irán hace 10 años, el presidente era un ayatolá que había reemplazado a otro ayatolá que hubo, que fue el ayatolá Jomeini.
Y entonces entró como presidente a reemplazarlo el ayatolá Mohammad Khatami y dijo que condenaba los atentados e hizo un llamado solidario contra el terrorismo en cooperación internacional. Sin embargo, el tono solidario de Khatami pasó inadvertido aún en su propio país. Dijo, este ayatolá, o afirmó, que los Estados Unidos estaban recibiendo la paga del precio de un crimen ciego, pues el precio de su crimen, que era ciego, era una paga porque Estados Unidos estaba recibiendo la retribución por apoyar al régimen racista israelí. Esto fue publicado en el diario conservador de la ciudad de Teherán, que se llama el Tehran Times. Escuche bien, este ayatolá dijo que él tenía información que los atentados de las Torres Gemelas eran porque Estados Unidos apoyaba el régimen racista de Israel. Entonces ahí ya está, empezamos a notar un poquito la piedra en el zapato. La Biblia dice que Jerusalén es una piedra pesada y el que se la cargare le causará espantosa destrucción. En Israel, ese mismo día, hoy hace 10 años, el primer ministro de Israel dijo: todo ataque que comienza contra Israel termina en otra parte. Entonces, mire la coincidencia. Por un lado, Khatami, el presidente de Irán, y por otro lado, el primer ministro de Israel dice casi las mismas cosas que está diciendo el hombre en Teherán. Todo ataque que empieza en Israel, comienza en Israel, casi siempre termina en otra parte. Bueno, ¿a qué se debe esto? Este es un preámbulo histórico y es un preámbulo profético. Ahora, esto que yo les acabo de mencionar, yo mismo lo destaqué hace 10 años. Entonces, es bueno tener un poquito de memoria. La Biblia nos habla entonces de Israel y dice que Israel y Jerusalén será una piedra pesada y todos los pueblos que se la cargaren, dice la Biblia, serán despedazados. Vayamos a Zacarías, el profeta en la Biblia, el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12 y los versículos 2 y 3. Miremos un momento la palabra de Dios allí, terminando el Antiguo Testamento, el penúltimo libro del Antiguo Testamento en Zacarías, el capítulo 12 y los versículos 2 y 3. Por eso, antes de leerlos, les dije que pongamos en una casilla la palabra preámbulo de lo que ha de suceder y de lo que ha de venir. Zacarías 12:2 dice la Biblia lo siguiente: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, dice Dios, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vale la pena repetir el versículo. Concéntrese, por favor, a pesar de cualquier ruido. Dice, en aquel día, versículo 3, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La Biblia nos habla aquí incuestionablemente. Es la misma palabra de los cineastas internacionales que produjeron una gran película que fue sensación precisamente por esos días en que cayeron las Torres Gemelas hace 10 años. El título de la película es Armagedón.
Y Armagedón, incuestionablemente, es la gran batalla o guerra final de la consumación de los siglos, de las naciones. Armagedón es el sitio donde se van a reunir, nos dice la Biblia, las Naciones Unidas, todos los ejércitos de la tierra, para venir a despedazar la ciudad de Jerusalén. Eso es Armagedón. Se llama en la Biblia también, y le recomiendo, le doy un pequeño devocional, hágalo esta semana en su casa. El Valle de Josafat se llama también el Valle de Armagedón. ¿Cuál es mi recomendación para esta semana? Lea en casa los capítulos 2 y 3 del libro del profeta Joel. ¿Se acuerda de la tarea? Escríbalo. Joel capítulo 2 y capítulo 3. Léalos esta semana y usted va a encontrar vigencia de palpitante actualidad de las noticias que todavía no han sucedido. Lo que será titular en los diarios del mundo está en Joel capítulo 2 y capítulo 3. Armagedón, Valle de Megido, tercer nombre. Armagedón, Josafat, Megido, tres nombres importantes. El Valle de Megido. Y allí, en ese Valle de Megido, frente a la ciudad de Jerusalén, la Biblia nos dice cómo se juntarán ejércitos de la tierra para hacer una gran guerra contra Israel. Estos eventos y otros más pueden ser el preámbulo previamente dicho, no contra Estados Unidos. En realidad, el clímax de la historia va a ser contra la nación de Israel. Lo que se ha olvidado también es que varios analistas en el año 2001 tomaron el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York como una venganza o una retaliación, que ya lo hemos mencionado, por el apoyo de Estados Unidos a favor de Israel. Finalmente, lo que la Biblia nos muestra es que algún día las Naciones Unidas vendrán contra Israel y habrá un juicio, nos dice la Biblia, habrá un juicio divino contra esas naciones que se encuentra narrado igualmente en Zacarías, el capítulo 12, este mismo capítulo, pero pasemos ahora a los versículos 8 y 9. ¿Qué va a pasar en aquel día? La Biblia dice lo siguiente: en aquel día Dios defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, fuerte, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto es profético. Bueno, déjenme mencionarles así rápidamente, otros detalles de lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que ese gran valle donde se juntarán los ejércitos será como un lagar. Ya ustedes la mayoría lo saben. El lagar era el estanque donde los judíos metían las uvas y luego con los pies descalzos las masacraban, y por allí por unos ductos salía el jugo para fabricar el vino. La Biblia dice que los ejércitos de la tierra que vendrán contra Israel serán masacrados por el Señor como pisando el lagar, y que ese valle de Megido, Armagedón o Josafat, se va a convertir en un lago gigantesco de sangre, un lago de 340 kilómetros cuadrados, y la Biblia dice que la sangre de los soldados de todos los ejércitos del mundo, la sangre subirá hasta los frenos de los caballos. Es una escena realmente dantesca, espantosa, apocalíptica, pero eso es lo que Dios hará en aquel lugar. Y algo importante que también nos dice uno de los profetas en el Antiguo Testamento, dice que los gritos de los soldados muriendo, los gemidos serán tan desgarradores que los gritos se escucharán desde la ciudad de Jerusalén, que está muchos kilómetros dentro del continente, hasta las orillas del mar Mediterráneo. ¿Puede usted imaginar esa escena tan terrible y espantosa? Que los gemidos y los gritos de millones y millones de soldados
se van a oír hasta las orillas del mar Mediterráneo desde la ciudad de Jerusalén. Definitivamente tenemos hoy las noticias de mañana aquí en la palabra de Dios. Pero bueno, eso es lo que va a suceder. De tal manera que todo acto de terrorismo, o como la Biblia dice, el Señor Jesús declaró y dijo que habría sediciones. Todo acto de sedición o de terrorismo de hoy es nada más que un pequeño botoncito, nada más que una mínima muestra de todo lo que va a suceder el día que sea la consumación, que la Biblia llama el gran día. También la teología en la Biblia lo llama el día final. Un tercer nombre que Dios le da es el día grande, temible y espantoso de Jehová. Así dice la Biblia: día grande, temible, terrible, espantoso de Jehová. Pero también la Biblia nos dice curiosamente de ese día que también se da el día grande y glorioso. Dos contrastes que mucha gente no puede entender. Por un lado, la Biblia dice que será el día temible, terrible, grande y espantoso. Pero por otro lado, también la Biblia dice que será el día grande y glorioso de Jehová. El día grande y glorioso. Temible y terrible, en este lado, para los impíos, para los que hicieron el mal, para los perversos, para los que, bueno. Y glorioso y grande, en este otro lado, para los hijos de Dios, los creyentes, los fieles, los que se arrepintieron, los que amaron a Dios, los que buscaron el bien, los que obedecieron a Dios. Entonces, terrible para el impío y grande y glorioso para el que se salva. Jesús dijo que el día del juicio los perversos estarán a su mano izquierda y serán los cabritos condenados al fuego eterno. Y a su derecha, dijo Jesús, estarán los salvos que serán símbolo de sus ovejas y de su rebaño. Entonces, todo lo que veamos hoy es nada más que un pequeño preámbulo de lo que va a suceder. El Señor declaró que lo que veamos hoy son solamente señales de que su venida, segunda venida, está muy cerca. Si usted quiere, acompáñeme para leer Lucas el capítulo 21 y el versículo 9. Son palabras de Jesús, son palabras proféticas, son frescas, son para nuestro momento. Lucas el capítulo 21 y el versículo 9 dice lo siguiente: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, que del original traduce terrorismo también, cuando oigáis de guerras y terrorismo, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Son solamente un preámbulo. Estas son admoniciones, estas son advertencias para que nosotros y nuestros corazones estén preparados para la salvación y el día grande y glorioso del Señor. La pregunta inmediatamente surge es: ¿de qué lado te encuentras tú? ¿De este lado o de este? Casi siempre en los guiones cinematográficos, los libretistas hablan de los malos y de los buenos. Nos decía Gustavo Bolívar, el libretista, entre otras cosas del Capo, en un seminario de comunicaciones que teníamos con él, decía: una buena serie, una buena película, una buena novela tiene un protagonista y tiene un antagonista. El protagonista por lo general es el bueno y el antagonista es el que le hace la vida imposible al bueno, es el malo. El diablo tiene sus antagonistas, son millones también en este mundo. Jesús tiene sus protagonistas, los hijos de Dios. Entonces el Señor nos advierte y dice: cuando oigan de terrorismo y de todas esas cosas, vea usted lo que está pasando en Irak, en Afganistán, en países inclusive como la India, que estaban más calmados, en Pakistán, en España, en muchos lugares, los actos de terrorismo. El Señor Jesús habló aquí en Lucas, el capítulo 21, y advirtió todas esas cosas, y dijo: no os alarméis, esto es solamente el comienzo, van a suceder otras cosas, y entonces nos dice que nosotros debemos estar listos y estar preparados para esos momentos en los cuales el Señor vendrá. Muy bien, pequeño preámbulo. Cuando hubo la guerra, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en nuestro
tema de hoy porque está relacionado. Un pequeño paréntesis de nuestro tema Torres Gemelas, algún mensaje profético, y es esto. Cuando hubo la guerra de los 6 días, que recuerdo perfectamente también, contra Israel, había una liga, recuerdo era la RAU, Repúblicas Árabes Unidas, que sitiaron a Israel en el año de 1967, cuando Israel recuperó tierras de ellos que les pertenecían, atrapó de la ciudad de Jerusalén muchos lugares que eran considerados santuario, pero que otros se los habían quitado. Sucedió algo que la gente no sabía. Un ciudadano de Israel, escúcheme bien, llamado Sholom Yitzhak, este ciudadano, escribió lo siguiente. Yo he querido traerlo a colación hoy porque me parece interesantísimo. Este ciudadano escribió lo siguiente: por 3 semanas la tensión aumentaba en Israel y todos se preparaban para la gran batalla. Israel estaba sitiada por muchas naciones. Este es otro preámbulo de lo que va a suceder al final de la historia, cuando las Naciones Unidas van a ir contra Israel. La guerra de 1967 fue otro preámbulo. Y dice Yitzhak lo siguiente: bajo un ambiente de tristeza comenzamos a hacer refugios, compramos alimentos y escuchábamos noticias por la radio. Fuimos al culto el domingo por la mañana, pero ya se comenzaban a sentir explosiones y tiroteos. El 5 de junio de 1967 se anunció el comienzo de la Gran Guerra y la frontera sur de Israel estaba cercada. Había no miles, sino millones y millones de soldados que iban a arrasar a Israel. Enemigos. Pronto, dice él, las bombas comenzaron a caer y la destrucción llovía sobre Israel desde el cielo. Y entonces nos hincamos y nos pusimos a orar otra vez. Pero luego las noticias decían que Israel iba ganando en todos los frentes y en menos de 100 horas los árabes pidieron tregua con Israel. Habían sido millones y millones todos derrotados. Las fuerzas de Israel, aquí hay algo profético, tomaron el sitio del templo de Salomón, que todavía hoy, incluso en este tercer milenio, tiene la mezquita de Omar. O sea, la mezquita de Omar está en el punto exacto, en el mismo lugar donde antes existió el templo de Salomón, la ciudad de Jerusalén. Todo esto sucedió, dice él, mientras orábamos, y allí en el patio, al lado del muro de los lamentos, estábamos recuperando la ciudad y por fin volvimos a lo que era nuestro. 200,000 judíos en el muro de los lamentos lloraban con gozo y saltaban de alegría, soñando tener un día no muy lejano el tercer templo prometido y profetizado en el libro de Ezequiel. ¡Qué cuadro tan conmovedor! 200,000 judíos llorando otra vez en el muro de los lamentos. Yo jamás olvido, en aquel entonces que ya trabajaba jovencito en la radio, tomé un ejemplar del periódico El Tiempo, que si fuéramos a la hemeroteca o al Tiempo, posiblemente ellos tienen todavía los registros allí. En la primera página del periódico El Tiempo de la ciudad de Bogotá apareció una fotografía, y en la fotografía, algo que yo he mencionado en otras ocasiones, había multitudes de mujeres, especialmente muchos niños y curiosamente ancianos en la ciudad de Jerusalén, apostados en una vía a lado y lado. Y así estaban los niños y las mujeres, todos allí en la ciudad de Jerusalén, y entraban victoriosas las tropas de Israel. Era 1967, mes de junio. El pie de foto del periódico El Tiempo decía:
a las puertas de la ciudad de Jerusalén lloran las mujeres y los niños, dando la bienvenida a sus ejércitos. ¡Oh! Esto me impactó tremendamente, porque yo sabía y había leído la Biblia en uno de los profetas. Parecía que el periodista que puso el pie de foto hubiera copiado el versículo de la Biblia. Yo sé que él no tomó la Biblia para poner el pie de foto, pero era casi exactamente el versículo que la Biblia decía. Decía la Biblia: a las puertas de la ciudad de Jerusalén llorarán vuestras mujeres y vuestros niños, llorarán de júbilo y de gozo. Oh, tremendo. Entonces, ¿sabe lo que sucedió? Yo dije, yo no sé cómo hay gente que dice que la Biblia es un cuento de fábulas cuando suceden eventos como ese y el periodista pone el pie de foto que es casi un versículo de la Biblia. Digo yo, ¿cómo pueden decir que Dios es un cuento, que la Biblia es un libro mentiroso, cuando lo que, en lugar de la ciencia corroborar lo que dice la Biblia, más bien la Biblia dice, vea, aquí estoy yo mostrándoles a ustedes que esta es la verdad? Entonces, eso me conmovió tremendamente. Bien. Pero luego vienen otras meditaciones al respecto, y es que Rusia declaró en aquel entonces, hace 10 años, 2001, apoyar a Estados Unidos en contra de Afganistán, país de los talibanes que se han conocido como terroristas. La pregunta era, ¿por qué Rusia, siendo tradicionalmente de tantos años, décadas, enemigo de los Estados Unidos y la llamada Guerra Fría, por qué Rusia declaró que apoyaba a los Estados Unidos? Porque los afganos, de donde provienen los talibanes y una gran cantidad de terroristas, no son árabes. Los afganos realmente, si usted no lo sabía, son étnicamente, por raza, de origen hindú. Ellos son un brazo prácticamente de la India. Y lo que sucede es que los afganos, cuando hubo la división de la antigua Unión Soviética y Chechenia se declaró independiente, los afganos apoyaron a Chechenia y lucharon en contra de los rusos. Los rusos fueron a Afganistán y sufrieron la derrota más contundente y espantosa. Yo me acuerdo en aquel entonces, había un niño de 13 años de edad que era héroe entre los afganos porque había matado cantidad de soldados y él solito, un niño de 13 años, había destruido un récord de una gran cantidad de tanques de los rusos. El muchachito se escondía entre las rocas o entre la manigua, entre el monte, y cuando los tanques pasaban, como un zorro, salía sigiloso con las cargas autoadhesivas, con imanes o no sé qué más, magnéticas, y él corría y ponía la carga por debajo de los tanques y huía al monte. Decenas de soldados de los rusos murieron despedazados por las cargas explosivas que este niño había puesto. No era del ejército, era simplemente un guerrero civil, dicen algunos. Entonces, luego, los afganos habían puesto muchos carros bombas, o sea, le hicieron terrorismo también a Rusia. En las calles de algunas ciudades de Rusia, los afganos también pusieron, igual que hoy, carros bomba. Bien, yo quiero hacer al final de esta reflexión conclusiones. Y es que cuando miramos la Biblia, y hoy apenas he mencionado un pasaje de Zacarías porque no hay tiempo, pero yo podría darles a ustedes docenas de pasajes que dicen casi exactamente lo mismo de lo que va a suceder al final de la historia. La gente que va a sitiar a Israel, ejércitos de las Naciones Unidas. La Biblia nos habla de 4 grandes frentes que vendrán contra Jerusalén y contra la nación de Israel. Solamente los voy a mencionar. La Biblia nos habla del rey del norte.
hay una exégesis, una interpretación teológica en la Biblia que, como digo, no tengo tiempo para hacerlo, quizá algún día lo podamos desmenuzar con textos de la Escritura, pero la Biblia nos habla de 4 grandes frentes que vendrán contra Israel. Y el primer frente se llama el rey del norte, que es Rusia. Rusia es un imperio, todavía lo es, muy fuerte. La Biblia nos habla del símbolo de ese imperio en varios pasajes. Léalo, por ejemplo, usted en su casa por allá esta semana en Apocalipsis 13, 1 y 2. Otra tareita, escríbalo. O mire nuestro video después esta semana acá para tomar las notas en nuestra dirección www.plenitud.online. Rusia tiene un símbolo en la Biblia que es el oso. ¿Y cuál es el símbolo de la nación rusa en el día de hoy? ¿Cuál es? El oso. El color es el color bermejo. Mírelo también en Apocalipsis 17:3 esta semana. Ese es el color de el bermejo, el color ruso, y el oso es su símbolo. Número 2, imperios de las Naciones Unidas que vendrán contra Israel. Hay otro imperio, China. China en la Biblia es el rey del Oriente. La Biblia nos dice que enviarán más de 200 millones de soldados. ¡Qué barbaridad! Hoy la China se dice que tiene más de 1.500 millones de habitantes. India está casi pisándole los talones. No están permitiendo que nazcan muchas niñas en la China, y algunos aseguran que están asesinando. Es un cuadro doloroso para las familias chinas. Por el exceso de superpoblación no permiten que las niñas nazcan allí en la China. Bueno, eso es otro asunto. Pero hay otro imperio que habla la Biblia, es el rey de Occidente o el imperio de Occidente. ¿Cuál es ese imperio? Es antes se llamaba Mercado Común Europeo, o la Comunidad Europea de Naciones, o Europa Occidental. Ese es el otro imperio, el rey de Occidente, que vendrá contra Israel. Entonces, tenemos allí 4 imperios, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. De tal manera que volvemos siempre a lo mismo. Los actos de terrorismo y sedición de nuestro tiempo tienen que ver mucho hacia lo que apunta la historia, hacia el clímax de la humanidad, hacia el final de los siglos. En otras palabras, prácticamente el mundo se va a unir en contra de Israel para despedazarlo. Y allí es donde el Señor hará su juicio contra ellos. Algo interesante es que, por ejemplo, en la guerra de los 6 días que mencioné hace un momento, 2.000 millones de dólares en armas que los árabes utilizaron provenían de Rusia. O sea, Rusia les dio 2.000 millones de dólares en armas. Ahora hay algo interesante en el día de hoy. Después que la Unión Soviética quebró, Rusia estaba en una situación económica terrible, y se habla que algunos generales, algunos estrategas militares de Rusia quedaron, dicen los latinos, en la cochina calle, es decir, tenían unos sueldos de miseria, estaban casi aguantando hambre. Científicos nucleares de Rusia quedaron prácticamente sin trabajo y empezaron a vender tecnología nuclear a Irán. Atención, este es un país de cuidado hoy, para el futuro. Irán. Científicos rusos nucleares que quedaron con sueldos de miseria comenzaron a robar tecnología, otros la vendieron legalmente a Irán, y un ejército de científicos nucleares de Rusia han ido a trabajar a Irán y han trasladado su tecnología en aquella nación. En términos populares de milicia se llaman mercenarios. Los mercenarios son generalmente preparadas personas militares que se le venden como, disculpen la expresión, como una prostituta al mejor postor. Así que los mercenarios
por ejemplo, en Colombia se habla de un israelí, Yair Klein, que vino macabramente a entrenar ejércitos de paramilitares que después hicieron masacres terribles en Colombia. Entonces los mercenarios son aquellos que se venden ellos y venden tecnología a favor de otras naciones por lo que sea. En el día de hoy se dice que estos mercenarios han estado convirtiendo a Irán en un estado peligroso. Esas son observaciones, no son secretos. Esos son a gritos, a voces, el mundo lo sabe. Bien, quiero en nuestra conclusión, aparte de la pequeña reflexión que hemos hecho, que esto es solamente un preámbulo y Dios nos está advirtiendo acerca de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, de estar preparados para cuando Cristo venga. Ahora sí, entonces, quiero leer un momentito el breve mensaje que traduje del Dr. Billy Graham, y quiero allí concluir, en la ciudad de Washington, frente a la gran catedral nacional. Es una catedral imponente. He estado 2 veces allí en la ciudad de Washington, y hace 10 años el Dr. Billy Graham dio esta pequeña reflexión que, como dije, me la envió y dice, esto es de vigente actualidad. Yo la he traducido al español y quiero compartirla con ustedes hoy. El Dr. Billy Graham titula Un día para recordar, un día de victoria. Y él declaró lo siguiente: nos hemos reunido hoy para afirmar nuestra convicción de que Dios tiene cuidado de nosotros. Esto fue el 14 de septiembre, 3 días después de la tragedia de la caída de las Torres Gemelas. Y agrega: cualesquiera que sea nuestro trasfondo, bien sea étnico, religioso o político, la Biblia dice que el Dios de toda consolación es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. No importa que nos esforcemos o cuánto nos esforcemos para expresar lo que acaba de suceder, todas las palabras simplemente no pueden expresar el horror, el shock y la repulsión que todos sentimos por lo que ha sucedido y que tuvo lugar esta semana en esta nación, el martes 11 de septiembre de 2010, y que se convierte en un día de nuestra historia para recordar. Hoy le podemos decir a aquellos que han planeado estos crueles atentados y a aquellos que los han llevado a cabo, que los han ejecutado, en el espíritu de esta nación, y que nuestra decisión y el espíritu de los Estados Unidos no será derrotado por sus macabros y diabólicos esquemas. Algún día aquellos responsables serán traídos a la justicia. Pero hoy todos nosotros, decía él, hemos venido a este culto divino, en esta catedral, a confesar nuestra necesidad de Dios. Nosotros siempre hemos necesitado a Dios desde el comienzo de esta nación, pero hoy lo necesitamos de manera especial más que nunca. Estamos envueltos en una nueva forma de guerra y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Yo hago un paréntesis, es verdad. El terrorismo es una nueva forma de guerra y se dice que ya muchos terroristas en todo el mundo tienen en sus manos armas nucleares. Estamos en una nueva forma de guerra, dijo él, y necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Agrega, la Biblia dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Salmos 46, 1 y 2. Pero, dice él, y aquí vienen algunas preguntas interesantes que hoy todavía nosotros también nos podemos hacer. Dice, pero, ¿cómo hacemos para entender
algo como esto que ha sucedido? ¿Por qué ha permitido Dios que algo diabólico como esto tenga lugar? Tal vez esto es lo que usted se está preguntando. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Es posible que aún usted llegue a estar hasta enojado con Dios. Yo le puedo asegurar a usted que Dios comprende estos sentimientos de enojo de su parte que posiblemente usted tenga contra Dios. Hemos visto demasiadas cosas que han traído lágrimas a nuestros ojos y nos han producido a la vez un sentimiento de enojo. Pero todavía Dios merece que se le crea y se confíe en Él, aun cuando la vida parezca ser hecha de las más profundas tinieblas. Todavía Dios merece que se le crea. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender? Interrogó Billy Graham, y mire las lecciones, me gustaron, interesantes. Primero, que Dios nos está recordando del misterio y la realidad de la maldad de la iniquidad. Yo me he estado preguntando centenares de veces, ¿por qué Dios permite la tragedia y el sufrimiento humanos? Yo tengo que confesar que no conozco la respuesta. Esto me gustó muchísimo de Billy Graham. Dice, no tengo la respuesta. ¿Por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento humanos? Yo tengo también que aceptar por fe que Dios es soberano y que Él es un Dios de amor y de misericordia y de compasión, y en medio del sufrimiento Él está ahí. La Biblia dice que Dios no es el autor de la maldad. En 1 Tesalonicenses 2:7, la Biblia habla acerca del misterio de la iniquidad. El profeta del Antiguo Testamento llamado Jeremías dijo, engañoso es el corazón del ser humano y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿De quién es la maldad? Engañoso es el corazón y perverso el corazón del ser humano más que todas las cosas. La lección de este acontecimiento no es solamente acerca del misterio de iniquidad y de la maldad, pero en segundo lugar es la lección acerca de la necesidad que tenemos cada uno del otro. Nos necesitamos. ¡Qué ejemplo grandioso para el mundo! En estos pocos días que han transcurrido han sido las ciudades de Nueva York y de Washington. Ninguno de nosotros, dijo, olvidará jamás las escenas de nuestros valientes hombres, bomberos y policías, y de los centenares de personas esperando pacientemente de pie en la fila para donar sangre. Fue cierto, murieron casi 500 bomberos y policías, y había miles de personas haciendo fila para donar sangre. Nos necesitamos unos a los otros. Una tragedia como esta pudo haber dividido, dijo él, nuestra nación, pero nos ha servido más bien para unirnos. Aquellos que perpetraron estos atentados, que querían separarnos en lágrimas, esto ha obrado en el sentido contrario para unirnos. Estamos más unidos que nunca antes. Entonces, lección, usted dirá, eso es para los Estados Unidos. No, es para todo el mundo. Debemos tener un corazón amoroso y solidario. Esto se ha ejemplificado en un gran movimiento cuando los miembros de nuestro Congreso se pararon hombro a hombro cantando God bless America, Dios bendiga a América. Finalmente, una dificultad como esta nos hace ver ahora mismo que este acontecimiento nos puede dar un mensaje de esperanza, esperanza para el presente y esperanza para el futuro. Sí, esperanza para el presente. Esto ha establecido un espíritu nuevo en nuestra nación. Nosotros estamos necesitando desesperadamente, escuche esto, nosotros estamos necesitando desesperadamente una renovación espiritual en esta nación
por la condición en la cual estamos. Eso lo dijo él para Estados Unidos, Billy Graham. Pero nosotros lo podemos decir también hoy. Estamos necesitando urgentemente un avivamiento y una renovación espiritual por la condición en la cual estamos. No podemos ir muy lejos en Colombia para saber el terrorismo, la maldad, el maltrato a los niños, las cosas tan terribles que suceden en Colombia. Yo digo lo mismo, estamos necesitando urgentemente una renovación y un avivamiento. El doctor Billy Graham finaliza diciendo lo siguiente: y Dios ha estado diciendo por su palabra, vez tras vez, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. Dios nos ha estado diciendo que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él, y entonces Él nos bendecirá en una manera nueva y soberana. También es esperanza para el futuro, porque Dios lo ha prometido como cristiano. Yo tengo la esperanza, no solo y precisamente para esta vida, pero para el cielo y la vida eterna. Mucha de la gente que murió en esta semana pasada, decía, en las Torres Gemelas, están ahora en el cielo. Y ellos no desearían regresar jamás a la tierra. El lugar donde están es tan glorioso y tan maravilloso que no desearían regresar. Esa es la esperanza para todos aquellos que ponemos nuestra fe en Dios. Yo oro para que usted llegue a tener esta esperanza en su corazón. Este acontecimiento de las Torres Gemelas nos recuerda acerca de la brevedad y lo incierta que es la vida. Nunca podremos saber cuándo seremos también llamados a la eternidad. Yo dudo si aquellas personas que estaban haciendo planes o caminando dentro del World Trade Center o en el Pentágono el martes, si ellos imaginarían que ese iba a ser el último día de sus vidas. Y esa es la razón por la cual cada uno de nosotros debemos enfrentarnos a nuestra propia necesidad espiritual, enfrentarnos a Dios, comprometernos con Dios, arrepentirnos, entregarnos a Dios y someternos a su voluntad. Estas palabras a mí me impactaron. ¿Por qué? Es cierto, ustedes están aquí en este momento, en este auditorio. Hay otros que nos están viendo allá por el canal de televisión. Tal vez alguno o nadie imagina que hoy puede ser el último día de su vida. No sabemos. Es cierto, la mayoría de los que estaban allí tal vez no sabían que ese iba a ser el último día de sus vidas, y Dios los llamó. Y finaliza diciendo: aquí en esta majestuosa Catedral Nacional de Washington podemos ver por todas partes alrededor nuestro el símbolo de la cruz. Para los cristianos, la cruz dice que Dios comprende nuestros pecados y entiende nuestros sufrimientos, porque Él los tomó y los llevó sobre sí mismo en la persona de Jesucristo. Desde la cruz, Dios declara: yo te amo, yo te conozco, yo sé quién eres tú, yo he visto las heridas de tu corazón y he conocido los lamentos y el dolor que tú sientes, pero yo te amo, dice Dios desde la cruz. La historia no termina con la cruz. Desde todos los puntos de la semana de la pasión, más allá de la tragedia de la cruz, está la tumba vacía. Ella nos dice que hay esperanza, esperanza para la vida eterna. Ella nos lo dice porque Cristo ha conquistado la iniquidad, ha conquistado la muerte y ha conquistado el infierno. Sí, hay esperanza. Yo estoy llegando a ser un hombre viejo ahora y he predicado alrededor de todo el mundo, y tanto más viejo llegue a ser, con más ansias me aferro y más cerca estoy de aquella esperanza que comenzó conmigo hace muchos años. Que Dios los bendiga. Él está llamándoles al arrepentimiento desde la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?
Es verdad, Dios conoce nuestras lágrimas, Él ve nuestros sufrimientos, Él conoce nuestro corazón. Indubitablemente, Dios es un Dios de amor y Él proclama desde la cruz: yo les amo y hay una esperanza para el futuro. Vamos a orar. Yo quiero invitarle a usted y quisiera invitar a la agrupación musical, a toda la agrupación, gente joven, para que vengan un momentito. Vamos a orar a Dios, vamos a darle al Señor gracias. Una pregunta que queda flotando en el aire: ¿estás a cuentas con Dios? ¿Te has arrepentido? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Le has entregado ya tu vida y tu corazón a Cristo? ¿Has visto lo que la Biblia declara acerca del futuro de la humanidad? Todas esas son preguntas que tenemos que resolver. Y una, quizá muy importante: ¿en qué condición se encuentra Colombia? Estamos necesitando urgentemente, dice, arrepentirnos y poner nuestra vida en orden con Dios. Incline su rostro y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y yo invito, si hay alguien aquí en este día que no le ha entregado su vida a Cristo, que todavía no se ha confrontado con Dios, que posiblemente no imagina, como nadie de las 3,000 personas en el World Trade Center en aquella ocasión imaginaron que ese sería el último día de su vida. Tal vez no lo pensaron así. Muchos dicen: tengo vigor, todavía tengo muchos años por delante, tengo vida, tengo dinero, pero todo eso no es suficiente. Estamos a cuentas con Dios. Vamos a orar en este día y vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Esa es nuestra oración y ese es nuestro clamor. Padre Celestial, querido Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo de Nazaret a derramar su sangre, muriendo en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por la palabra palpitante de actualidad y vigente para nuestro tiempo. Querido Dios, te damos gracias por la voz profética frente a la realidad que estamos viviendo en esta tierra. Hoy no dudamos, Señor, que tu palabra es verdad. Hemos visto tantas profecías cumplidas y hemos visto, Señor, cómo el clímax de la historia se precipita, oh Dios, de manera acelerada, como una gran catarata. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de Colombia, que tengas misericordia de nosotros. Este día dile a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Acércate a Dios y dile: Señor, dile así: Dios, ten misericordia de mí. Te entrego mi vida, te entrego, Señor, mis fracasos. Dile hoy: Dios, te entrego mi dolor, tú lo conoces. Te entrego mi sufrimiento, si lo tienes. Dile: Dios, te entrego mis lágrimas, te entrego mis decepciones y desilusiones. Dile hoy: Señor, te entrego todo lo que soy. Pero también puedes decirle hoy: Dios, reconozco que soy pecador. Señor, te he fallado y no quiero seguir esta vida así. Perdóname, Señor. Límpiame con la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Límpiame con tu sangre, Señor. Recíbeme en tus brazos como tu hijo. Acéptame, Señor, en tu redil. Quiero ser diferente, quiero ser feliz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dale gracias a Dios en esta hora. Entrégale tu corazón. Ríndele tu vida. Sigue fiel a Dios. Búscale en tu hogar cada semana. Tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte
lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias. Levanta tus manos y tu voz. Gracias, Señor. Y dile hoy gracias. Adórale. Gracias, Gracias, mi Señor Jesús. Jesús. Oh, adora al Señor en este día. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos y adórale. En la cruz diste tu vida. En la cruz diste tu vida. Entregaste todo. Lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre Tengo entrada. Por tu sangre ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente. Sí, tú puedes entrar confiadamente. Aleluya. Gracias. Todos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Todos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, mi Señor. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Por su sangre tengo entrada ante el trono celestial. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias. Yo no quisiera concluir sin antes orar por alguien que tiene dolor en su alma, como hemos visto hoy. Él conoce tu dolor, Él sabe tu necesidad. Jesús de Nazaret sabe de tus fracasos y de tu enfermedad. Y por eso este día quisiera orar por personas que tienen dolor físico o dolor en el alma. Orar por los que están enfermos. Si hay personas que tienen alguna aflicción o dolencia, yo les invito rápido a venir aquí antes de concluir para orar a Dios y ungirles con aceite que tenemos acá, el aceite símbolo del Espíritu Santo, el aceite símbolo de la salud, de la presencia. El aceite es el aceite de la unción de Dios. Y hoy podemos ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, estoy preparado para cualquier momento que tú me llames a tu presencia. El doctor Billy Graham tenía razón al decirlo. Tal vez ninguno de los 3,000 que perdieron la vida ese día en el World Trade Center imaginó que sería el último día de su vida. Pero hay esperanza. Él derramó su sangre y Él tiene salud para nosotros. Por eso vamos a orar hoy y vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida. Dile tú hoy: Señor, aquí está mi vida. Tómala en tus manos. Si hay alguien, también le puede decir: Señor, yo te quiero servir, quiero ser útil en tus manos. Alguien puede decirle: Señor, límpiame con tu sangre, te he fallado, reconozco que he sido pecador. También podemos decirle: Dios, sana mi cuerpo de esta enfermedad, de esta aflicción y de esta dolencia. Y démosle gracias a Dios. Él es un Dios generoso, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios perdonador y Él tiene grandes cosas para tu vida. Quiero orar por ti, Padre Celestial, querido Dios.
Gracias por haber enviado a Jesús a derramar su sangre, muriendo en la cruz del Calvario. Señor, bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret esta vida. Y le declaro, Señor, bajo la unción y la presencia de la bendición espiritual y de la bendición física y de la bendición económica, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro, Señor, la presencia de Dios sobre estas vidas. La bendición de Dios sobre ellos en su espíritu. La bendición de Dios en su alma y en su cuerpo, Señor. Declaro tu bendición. Úsales poderosamente en tus divinas manos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Querido Señor, declaro hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la bendición sobre estos hogares, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo te pido que los bendigas. Que bendiga, Señor, este hogar y derrames tu presencia sanadora. Déjale sentir, oh Dios, la dulzura de tu Santo Espíritu. Inúndales de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Trae reposo, felicidad, seguridad, paz, fe. Levántales, Dios, en las alas del águila como victoriosos por la bendición de tu Espíritu, Señor. Déjales sentir y probar tu gloria y beber de la copa de tu Santo Espíritu, Señor. Bendícelos, Señor, espiritual y económicamente. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos, Señor, la sanidad que estos cuerpos necesitan, desde la cabeza hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda artrosis, toda enfermedad en las articulaciones es sana por el poder de Jesús de Nazaret. Renueva, Señor, estos huesos y estas articulaciones y dale vigor, Señor, en su cuerpo. Dale fortaleza hoy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos, Señor, bendigo a estas vidas. Y bendigo, Señor, sus cuerpos con salud. Y les declaro, Señor, bajo la poderosa mano de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro tu palabra hoy, Señor, sobre estas vidas. Declaro tu palabra de bendición también allí en casa sobre la vida de Juan Carlos Vargas, con tu presencia, con tu Espíritu Santo de poder, de fortaleza. Gracias, Señor, porque tú dices, hay esperanza. Bendigo Dios, bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret estos cuerpos y declaro la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Declaro, querido Dios, en el nombre de Jesús, tu palabra de sanidad y de bendición. Consuela, bendice, da consolación, Señor, a estas vidas. Que el espíritu de consolación que hemos leído hoy en 2 de Corintios, ese Espíritu Santo dé esa consolación a estos corazones y les bendiga, Señor, y llenes todo vacío y les des toda fortaleza y esperanza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Levanta tus manos y adora a Dios y dile, Señor, gracias. Eres el Dios de la historia. Dile hoy, Señor, gracias. Eres el Dios de la historia. Dile hoy, Señor, gracias. Eres el Dios de la historia. Eres el Dios del universo. Tienes el control en tus manos. Dile gracias, Señor. Gracias, adórale. Hay una presencia del Espíritu Santo de Dios aquí muy fuerte. Y es una presencia de consolación, de poder, de bendición. Es un espíritu de amor, de compasión de Dios. Tenemos las puertas abiertas para entrar a su presencia. Adoremos a Dios. Dale gracias a Dios. Dale un aplauso bien fuerte al Señor en este día.
Gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Gracias a Dios. Ustedes que están allí, los que están allí acá, démosle gracias a Dios en este día. Yo te invito hoy a darle un abrazo a la persona que está a tu lado y dile: Dios es el Dios de la historia. Abrázale y dile: Dios es el Dios de la historia. Dile: Dios es el Dios que te ama. Dios es el Dios que te ama. Gracias a Dios. Pilar viene con nosotros rápidamente, nos va a dar una palabrita. Hoy tenemos un delicioso almuerzo aquí. Durante la semana te invito a entrar a este portal. Quiero darle hoy un cariñoso saludo también a Rubén Rojas, nuestro ingeniero electrónico, nuestro hijo en la ciudad de Managua, allí en Nicaragua, donde nos está sintonizando. Vamos un momentito para que Pilar nos dé una indicación. Hay una frijolada deliciosa en el día de hoy. Espero que usted no se la pierda. Entonces Pilar nos va a dar una indicación. Bueno.